Hola, ¿qué tal amigos? Gusto en saludarlos como cada jueves de Tiempos y Palabras, un programa de conversación en donde aprendemos cosas nuevas cada jueves. Y bueno, tengo el gusto de estar al lado del maestro Marcial Guerrero. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo está, tardes. maestro? Bien, aquí pues muy interesado en la charla. Electrizante, ¿no? Exacto, va a ser un programa electrizante en que Eh, Mario nos ha traído aquí una serie de aparatos con base en la electricidad para ilustrar este programa, la segunda parte de desde la electricidad hasta el Hasta internet. la internet. Y mencionar cómo nos ha cambiado la vida y en mucho nos ha favorecido y en mucho nos ha hecho dependientes. Pero esto lo vamos a hablar Definitivamente, enseguida. sí. Y el maestro Mario Velázquez Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Maestro, hoy trajo pues de todo un poco, ¿eh? Pues igual que la semana pasada Sí, para darle sí, sí. continuidad Sí, porque vi. eh, Es extenso. estábamos platicando y me dice Marcial, yo creo que le cortamos porque no va a alcanzar el tiempo y le vamos a continuar la segunda parte. Entonces, con esa idea estamos aquí. Qué bueno, Mario, maestro. antes de empezar, ¿tu puesto en el Parián en qué parte está? Pues es de varias épocas, mira. Es que de veras, es maravillosa la colección, lo digo un poco en broma, pero con No, y es cierto porque mucha admiración y más envidia porque de verdad ese teléfono de los más antiguos. Luego, este es ¿cómo se llama este aparato? pues es la máquina que desarrolló Tesla, Tesla. Tesla. es el principio de Tesla precisamente, Ajá. con una gran fuente de voltaje, con en este caso ya está encapsulada la red de alto voltaje en el vacío, con algunos gases que permite generar el plasma y ese plasma dibujar el comportamiento un poco de la electricidad. Pero no te da toques, ¿no? No, Es muy bajo es muy bajo el amperaje, el voltaje es muy alto y realmente el vidrio sirve como aislante. Ujú. Hasta tos me dio mal. Bueno, sí es natural que te den dos, Sí. porque al momento de entrar en contacto con eso, genera ozono. Ajá. Ah, bien. Entonces genera un olorcito ahí medio chocantón, Y pero se debe a eso, el ozono. ¿no es estimulante neurológico? Pues no, no sé, todavía no. Yo Supongo creo que las neuronas serán así. Sí, es que de veras, Pues es que te remite a varias cosas, ¿no? visualmente es muy atractivo, muy atrayente. Sí. Ujú. Sí. Sí. Y esos colores tenues que van entre morado, violeta Azul. y la Y gama que se puede cromática. cambiar agregándole algún gas al interior, ¿no? Ajá. Un gas de... Bueno, ¿y neutro. este aparato para qué con qué finalidad fue inventado? Pues lo inventa Tesla más que todo para demostrar el comportamiento de la electricidad. Y didácticamente obviamente llama mucho la atención cuando estás explicando el sentido de la electricidad, que pues la electricidad es mucho más de lo que podemos percibir a través de los sentidos, ¿no? Entonces viene toda una historia y pues empezamos básicamente en la cuestión de la electricidad estática, ¿no? Los rayos. O sea, el hombre siempre ha vivido en contacto con la electricidad, lo que pasa es que la ha explicado Hasta de muy diferentes reciente. formas, Y ¿no? además en la historia de la humanidad Sí. hasta muy recientemente. O sea, El sí. rayo de Zeus, Ujú. el dios del trueno, el dios del agua, el Claro, dios sí. de muchas cosas. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando no encontrábamos la forma de explicar el porqué de las cosas, pues se lo delegamos a un dios, se lo delegamos a algo, para que a través de eso, pues no quedarnos con la idea de no sé, sino explicarlo y obviamente jugar también con eso, ¿no? Claro. Mario, la semana pasada abordamos el tema justamente por este apagón, bueno, que no fue propiamente un apagón, bueno, sí lo fue, pero no fue un cortocircuito, por decirlo así. Este apagón que hubo en el sistema Microsoft, que justamente en la compañía que les había vendido seguridad cibernética, la quieren modernizar y cometen una serie de equivocaciones que produce un apagón mundial. Ese fue realmente el motivo de la charla que inició la semana pasada. Pero en el recuento que hiciste desde toda esta evolución, desde la mitología y los griegos
la filosofía que consideran también estos fluidos eléctricos que hasta siglos después tendrían este nombre. Nos quedamos hasta, digamos, poco antes de que surgiera esto último que nos ha invadido, la informática, toda esta cuestión de familiaridad, industrialización y desarrollo que va desde las grandes oficinas y centros de investigación, las naves espaciales, hasta tener en la casa una computadora, una tablet, varios teléfonos celulares, varios teléfonos de casa también, todo funcionando con base en electricidad, en electrónica, en informática. Y justamente íbamos a hablar de esta segunda y reciente etapa para plantear algo que es importante. ¿Qué tan armados y desarmados estamos como humanidad? ¿Qué tan importante fue la advertencia que nos dio este apagón cibernético de hace 15 días? ¿Sobreviviríamos? Y cómo debemos aprender a sobrevivir, claro, sobre todo. Yo creo que estamos en un absoluto riesgo de quedarnos incomunicados completamente, ¿no? Y no es el quedarse incomunicados, sino el vacío que esto va a generar, que ya generó, porque el hecho de que tú llegas, te levantas y intentas prender, por ejemplo, tu celular, pues imagínate, no prende el celular, no sabes qué pasa, que no prendas la televisión, que no tengas electricidad, que no tengas el mínimo de servicios indispensables para saber y enterarte cómo está el mundo y regresar al estado de montañista, de perdido ahí. ¿Y cuánta gente hay que saliendo de su casa se angustia, Arturo, porque pero se queda pasmada y aterrada? Olvidé el celular. Exacto. O no lo cargué. ¿Quién tiene un cargador? Préstenme un cargador. Pero lo dicen con una vehemencia, con una angustia. Es mi caso del día de hoy, maestro, justamente. Para variar, hoy justamente. Sí, entonces todo empieza ¿dónde? Todo empieza en la idea de la electricidad estática. Después hablábamos de un investigador por ahí que empieza a indagar cosas y se entera de que hay electricidad estática, pero también otros que dicen, bueno, es que pues ya vimos que hay electricidad estática, que hay chispazos, que una chispa pues se puede generar no solamente a través de el rayo como, sino que ya la podemos generar nosotros frotando un objeto, frotando un vidrio, frotando alguna cosa y se generaba todo esto, ¿no? Después alguien dice, ¿y qué pasa si la guardamos en el agua? Pues se encuentran que en el agua pues también se puede almacenar la electricidad. Después dice, ¿y qué pasa si ponemos materiales diferentes y lo tocan con la lengua y sienten que hay una cosquilleo en la lengua, ¿no? Entonces después ven que hay un pez torpedo que mata precisamente a su presa para comérsela a través de una descarga eléctrica. Dice, a Chihuahuas, entonces esto ya qué es, ¿no? La anguila eléctrica que también... La anguila y otros peces, porque inclusive hay insectos y hay aves que generan la electricidad precisamente para atrapar a sus presas. Entonces, resulta que él hace el estudio, ya existía el descubrimiento del microscopio. Microscópicamente se puede indagar qué pasa con esa parte que genera la electricidad en ese pez torpedo, y encuentran que son muchas células que de repente se ponen todas en conjunto, generan electricidad y por medio de esa actúan. Entonces él dice, ¿y qué pasa? Ya sabiendo que los materiales pues generan algo en la lengua, entonces voy a poner varios materiales y generan la primera batería. Y la batería pues precisamente es esto, ¿no? Una batería que es un elemento que tiene, en este caso ya es de plomo y es más avanzada, y el tener y poder producir una electricidad con una batería genera algo maravilloso. La capacidad de almacenar y producir. Entonces dice, ¿qué pasa si conecto muchas? Igual que en el pez torpedo. Y ahora tomo los dos carbones y los uno. Generó por primera vez la luz eléctrica de arco. Entonces eso generó muchas cosas más, y después vino la cuestión de que en el uso de la electricidad con las bobinas y todo esto se podían generar cosas y fenómenos interesantes. Entonces viene la cuestión del electromagnetismo, y el electromagnetismo lo transmitían a través de un pulsador, y viene lo que es el aparato de Morse. El telégrafo. Y el telégrafo entonces generó la posibilidad de comunicación primero a través de tierra y por cables. ¿Sí? Entonces viene la generación por tierra,
y después por los mares, entonces se extiende la red mundial de telégrafos y crece el telégrafo de una manera exorbitante, y alguien dice, bueno, entonces si podemos generar eso, ¿por qué no podemos generar voz? Entonces se empieza a generar el teléfono, y viene el teléfono, que ya es el teléfono de este caso, que en un lado se hablaba y en otro se escuchaba, no es como el teléfono actualmente. Esas líneas telefónicas iban a dar una centralita, o sea, una central en la cual enrutaba las señales, recibía la petición de llamada, la mandaba y ya estaban conectados, ¿no? El telégrafo, ¿qué generó? El telégrafo generó lo que es el Dow Jones. ¿Por qué? Porque por primera vez el empresario ya tenía información para saber cómo estaban las acciones ese día. Claro. Entonces se genera ¿qué? Un sentido de poder de la información y un sentido de capitalismo también, ¿no? Es decir, la información pasó de ser un dato, y si nos antes fijamos, o después llegaba a ser un elemento de toma de decisiones, así es, e incluso de decisiones no solo económicas, sino sociales y hasta bélicas. Y políticas. Sí. Y entonces empiezan a ver que cada vez que sucedían fenómenos políticos, las acciones subían y bajaban. Sí. Entonces, pues ese fenómeno lo encontramos hoy. Antes existía el Dow Jones a través del telégrafo, hoy existe investing.com. Entonces en investing.com tienes el termómetro de todas las acciones a nivel mundial, ¿no? Hoy lo tienes por la informática. Después de eso vino ya la telefonía, de la telefonía vino la telefonía primero, telégrafo con hilos, después teléfono sin hilos, vamos a través de radio, después vino la telefonía, se extendió la telefonía, vino la electricidad de corriente alterna, y ya viene la gran producción de la electricidad con Edison y la contraparte con Tesla, que genera la electricidad. Entonces la ventaja de una y de otra es que con la corriente directa pues tú no podías llegar muy lejos, y cada barrio debería de tener su propia planta, ¿no? Y si la demanda era mucha, pues cada edificio o cada fábrica. Mientras que con la electricidad de corriente alterna pues se tenía la planta de las cataratas del Niágara, y se podía distribuir a una gran distancia, subiendo y bajando voltajes a través de los transformadores, que es lo que no se podía lograr con la corriente directa. Entonces ya viene toda esa expansión de la electricidad, viene el radio, la creación del radio, la comunicación primero por radio de manera pues muy humilde, y después la radiodifusión. Después de la radiodifusión vienen otra serie de fenómenos que son, bueno, la radiodifusión había que ver que la radiodifusión era para escuchar radio solamente o para transmitir y recibir radio. Entonces vienen las comunicaciones para uso civil, para uso militar, y aquí ojo, el uso militar es lo que impulsó mucho el desarrollo de muchas cosas estas. Sí, inclusive viene generándose lo que son organismos especiales dentro del gobierno, no solamente de Estados Unidos, sino también de la URSS, y también dentro de España, por ejemplo, tuvo un desarrollo de la época de la Guerra Fría, justamente. La Guerra Fría fue detonante de todo. Exacto, si pudiéramos hacer... primero la Guerra Mundial detonó el desarrollo de la electrónica y de muchas cosas, ¿no? Sí, y en la Guerra Fría, si tuviéramos la capacidad de conocer la cantidad de inventos y desarrollo tecnológico que hubo, sería pasmoso. Definitivamente. Sí, no alcanzaría este programa para describir la mínima parte, ¿no? ¿En la qué carrera momento, espacial. para llegar a esto que nos produjo la preocupación, y mira que en México en la vida cotidiana no fue tan grave, pero podría haberlo sido, el apagón informático de hace 15 días, ¿en qué momento empieza a producirse en serie hasta el punto de llegar a las casas la informática? Pues primero empieza con la creación de las primeras computadoras, ¿no? Alguien hace una computadora, alguien hace otra, no chiquitas como esta, eran enormes, eran verdaderos monstruos que eran muy caros, entonces, y que además debían estar en una construcción grande con aire acondicionado por la cantidad de calor que generaban. Inclusive le llamaban cuarto técnico, o sea, había aire acondicionado arriba y abajo bajo la computadora, ¿no? Lo que le llamaban los cuartos técnicos. Entonces el costo de las computadoras era tan grande que entre universidades,
las Fuerzas Armadas y todo, pues entonces dice, bueno, es que es mucho, están duplicando los esfuerzos, está pasando algo. Entonces empiezan a decir, bueno, pues vamos a conectarlas. Encuentra la primera forma de conexión y se desarrolla a través de algo que se llamaba el DARPA, que era el desarrollo de las Fuerzas Armadas para la cuestión de detonar todo la informática en Estados Unidos. No se tienen muchos datos, pero también del otro lado de la cortina de hierro pasan cosas. Claro. Entonces, empieza a desarrollarse toda la informática. Primero es la humilde conexión entre universidades y centros de desarrollo, el laboratorio de propulsión a chorro de Estados Unidos junto con las universidades, y empiezan a compartir información. Viene ya lo que son las primeras redes, junto con eso viene el desarrollo de las computadoras, cada vez se hacen más pequeñas, se hacen más accesibles. Entra en juego otra disciplina científica, la nanotecnología, empieza a gestarse. Ya empieza la microminiaturización primero con la carrera espacial, ¿sí? Porque ya no podías mandar bulbos al espacio. ¿Por qué? Porque era muy caro y poco resistentes para esas Entonces, por presiones. ejemplo, se ve muy bien en la carrera espacial, porque los cohetes que utilizaba Estados Unidos eran de una gran capacidad, pero los otros del otro lado tenían que ser un verdadero monstruo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llevaban todavía electrónica de tipo analógico. Entonces empiezan a desarrollar y empiezan a impulsar. Pues tenemos que hacer todo más pequeño, y lo hacen efectivamente más pequeño. Se desarrollan las computadoras pequeñas, que al principio eran para medir y controlar lo mínimo, era más medir que controlar. Entonces viene creciendo todo esto y ya se empieza a desarrollar, bueno, la necesidad de comunicar voz, comunicar datos y comunicar el control y saber monitoreando a dónde carambas estaba la nave en el punto del espacio, ¿no? Entonces todo ese monitoreo se forma algo que es la telemetría. Además de todas las funciones automatizadas, funciones matemáticas, funciones... Por supuesto. Atrás de todo esto hay matemáticas. Exacto. De todo, ¿no? De todo esto hay matemáticas, cálculos, física, química, claro, electroquímica y todo lo demás, ¿no? Exacto. O sea, sin ese soporte de ciencias no puedes desarrollar, ni se hubiera podido desarrollar absolutamente nada de esto. Sí, entonces todo ese desarrollo de la matemática, hay cosas importantísimas que se desarrollan en matemática. Yo diría, la inteligencia artificial no se desarrolló en esta época. No, la inteligencia artificial se desarrolló desde la época de los griegos, cuando ya pensaban cómo hacer objetos que pudieran pensar por sí mismos, y vienen las primeras reflexiones. Los modelos matemáticos se desarrollan con el álgebra de Boole, y después con Turing, que se forman los modelos estocásticos matemáticos para poder predecir algo que podía suceder o sucediera, ¿no? Y ahí eso y es el origen de algo que se llama algoritmo. Sí, que ahora dice, por el condenado algoritmo saben que voy a consultar cada rato, ¿no? Exactamente. Me ponen las imágenes y pasan muchas cosas. O sea, la inteligencia artificial la tenemos ya en la mano y está influyendo sobre nosotros. La estamos reconociendo en su versión. La estamos reconociendo en su ya versión reciente. Con su versión reciente, y ya dividida por espacios, por disciplinas, por actividades humanas, ¿no? Claro. Entonces allí encontramos ya todo eso. Ya viene todo el desarrollo del Internet, y en el Internet, bueno, ¿qué es el Internet? Es el conjunto de protocolos, es el conjunto de acuerdos, es el conjunto de consensos, de tecnologías también, y de protocolos, ¿no? El protocolo del TCP/IP, que ahí está un libro que dice, bueno, ¿qué carambas es el Internet? El Internet se parece mucho al correo. Entonces, ¿tú qué necesitas para mandar un mensaje por correo? Un sobre. Sí. ¿Qué debe llevar el sobre? Timbre. Un timbre. ¿Qué debe de llevar además? La hoja, Su bueno, la mensaje. carta, el mensaje. No, pero aparte de eso va adentro. Pero afuera, Una dirección. una dirección. Dirección. Y la dirección, Un ¿por qué está origen, un conformada? destino. ¿Por qué está conformada? Caracteres por arrobas. Sí, no, pero el mensaje de correo lleva código postal, Códigos, lleva claro. el domicilio del Sí, remitente, sí. lleva el domicilio del Sí. destinatario. Sí. Entonces tú tomas tu mensaje, lo escribes lo que quieras. Ujú. ¿Qué haces? Mandas, pues, desde una flor, mandas desde un mensaje, un reclamo, una letra de cambio, lo que quieras, lo metes en el sobre, lo sellas y lo mandas por correo, ¿no? Sí, y te llega en Y varios días. Pues el Internet se parece mucho a eso. ¿Por qué? Porque el Internet lo que hace es empaquetar información, Encriptarla. encriptarla. Claro. Entonces se desarrolló todo lo que son
Dice, bueno, entonces no podemos cada vez que hacemos esto crear un correo, mandar el correo a estos, porque la máquina no entiende tu correo. La máquina pues, es digital, entiende unos y ceros. Todo lo que mandas por internet lo tienes que mandar, transformar en unos y ceros de alguna manera. Entonces, bueno, no podemos decir que me mandes a la 148.208.100 un mensaje al 148.208, no, sino que tu nombre yo lo traslado a un demónico, a un nombre, y ese nombre va registrado en algún lugar, pero utilizas un servicio y ese servicio está registrado en otro lugar. Entonces, ¿cómo se llama eso? Pues se llama un servidor de dominios, un gran servidor de dominios de todas las redes. ¿A dónde está eso? Pues en Estados Unidos y bueno, en alguna otra parte del mundo, pero llevan el mismo protocolo y el mismo código, porque no pueden andar cada quien creando su tecnología, como en el caso de la televisión, que cada quien creaba lo suyo, ¿no? Entonces, ya tienes un demónico, ya tienes el destinatario, ya tienes, pero resulta que no puedes mandar una gran información en un solo viaje si es mucho. Entonces, ¿qué haces? Las secciones. Entonces se forma lo que se llama el datagrama. Entonces tú tomas, ya tienes tu origen, ya tienes el destinatario, y se forman pequeños servidores regionales, pequeños que se llaman roteadores regionales, que van a interpretar y los nombres de 148, 208, o lo que quieras. Internet dice, bueno, a cada país le vamos a definir un rango determinado de eso para que no se recargue a mi servidor. Si tú mandas un mensaje para Estados Unidos, entonces sí que se rote, pero ya sabe el servidor a dónde está, ya sabe por dónde mandarlo. No importa que le dé la vuelta al mundo. Aquí no se vale aquel principio de que la distancia más corta entre dos puntos es la recta que los une. Aquí no. Aquí puede funcionar como quieras, ¿no? Pero hay algo que son los medios. Los medios, ¿cuáles eran originalmente? Pues el cobre. Entonces había cobre y se extendió toda una red de cables submarinos, se desarrolló el internet, vino el internet por espacio, vinieron los satélites, se trató de ensayar todo lo que es las microondas, y había la red nacional de microondas, las redes internacionales de microondas, donde circulaba toda la información de tipo analógico primero, después digital, después vieron que a través de los teléfonos también se podía mandar digital. Entonces empiezan a desarrollar los caminos de cobre a través del mundo, pero viene la fibra óptica, que aquí tenemos un pedazo de fibra óptica. Entonces la fibra óptica, que dice, bueno, a ver, no es lo mismo tener un cable de cobre que cada 400 kilómetros debo de tener un repetidor, a una fibra de óptica que puedo tener un repetidor cada 4000 kilómetros. Entonces pues dice, yo con un solo pedazo de fibra óptica puedo comunicarme alrededor del mundo, ¿no? Entonces, ¿para qué carambas quiero satélites? ¿Para qué carambas quiero la red nacional de microondas? Ya no necesito Tulancingo. Entonces empieza a degradarse todo ese tipo de tecnología, y obviamente empieza la migración de tecnologías, y hoy en día todo es por fibra óptica. ¿Y los servidores dónde están, maestro? Los servidores pues están en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque Internet se basa en eso. O sea, yo como usuario de Internet, en el caso de una institución, entonces yo compro mi servidor y pago mi enlace de atrás. Yo le pido a Telmex, ¿sabes qué? Quiero un enlace de fibra óptica. Un enlace, por ejemplo, de fibra óptica RDSI, red de servicios integrados, que solamente sirva para comunicación digital. Dicen, no, sí, aquí está. Entonces tú pagas la renta de tu enlace, compras tu equipo y pones tu servidor. En ese servidor tú dices, yo voy a tener tantos clientes. Mi servidor de dominios dice que tengo tanto. Los doy de alta mi página web, pero mi página web no la doy de alta voluntad, sino que lo hago en Internic o en otra, primero en Internic, que acabó Internic y ahora es una otra institución, que es una institución, entre paréntesis, que no cobra. Pero realmente cuando tú das de alta tu dominio, o sea, es decir, están diseñadas para los grandes empresarios. Sí, por ejemplo, tú dices, mi servicio es Telmex. Entonces Telmex tiene su servidor que te vende. Cobra un mínimo de lo mucho que él paga. Así es, te cobra la renta de la línea y te cobra el servicio de transmisión digital. ¿Sí? Entonces ya estás pagando, cada quien va abonando un poco eso, más todo lo que compras, vendes,
o cobras en el internet, entonces se va generando un esquema económico muy complicado, muy complicado, Desde ¿no? luego. Muy complicado porque entonces entra en juego, en el caso de la tecnología, pues las acciones de la fibra, las acciones del que instaló, Esto las en cuanto a acciones de todo esto. tecnología y en cuanto a usos, pues vienen todas estas plataformas. Ah, bueno, entonces hasta- es que ahí viene un truco, ¿no? Viene el truco de que hay 7 capas dentro de la red que funcionan cada una con un protocolo o con una forma. Lo que nosotros vemos transparentemente, vemos la 7ª capa, o vemos nada más el TCP o el IP. Ujú. Entonces abajo está todo una margarita de cosas matemáticas a montones y por medio de eso ya nos comunicamos, ¿no? Entonces la ingeniería en sistemas, por eso es tan noble, por eso es tan demandante. ¿Por qué? Porque la gente que tiene que estar al frente de esto son pues, verdaderos héroes y en alguna cosa verdaderos Eruditos. y eruditos que están trabajando ahí, que los códigos y que todo eso de la programación, ¿no? Ujú. Entonces ya viene todo esto del internet. Entonces dices, bueno, pero yo para atender el internet, pues necesito que mi internet sea confiable. Entonces para ser confiable, ¿qué hago? Pues alguien, ¿no? Algún travieso dice, no, pues vamos a generar un virus, vamos a bombardear varios al mismo tiempo una plataforma o un servidor o alguna cosa para bloquearlo, para hacer O a la hackear, es decir, para robar hackear. información. Entonces se viene generando toda la cuestión de generar vacunas. Entonces, si cada sistema operativo debe tener su kernel, su blindaje propio para protegerse de todos estos ataques, para que no le destruyan, porque imagínate el relajo que sería que destruyera No, el es que sistema operativo. hemos tenido, por ejemplo, Wikileaks, ¿cómo se llaman? Guacamaya. Bueno, eso es pirateo, se roba la información. Por eso, pero como quiera que sea, hemos tenido problemas donde se demuestra, se evidencia la vulnerabilidad De la de información. estos sistemas De hecho, atacados por mentes brillantes, indiscutiblemente, pero que Piratas. demuestran lo frágil que es quien usa ese Piratas o mercenarios. Entonces, también fíjate se que viene usa, aquí claro. algo interesante que se conoce poco. Hay una ley de competencias en Estados Unidos que dice así, tú no puedes tener el monopolio de todo, tienes que distribuir ese monopolio. Como Windows es muy grande, le exigieron que algunas partes las delegaba y que los manejara como código abierto, para que el código abierto quiere decir que alguien con autorización puede entrar. Y algunos de estos sin autorización, ¿no? Entonces, esta compañía dice, bueno, pues yo me encargo de generarte el sistema de protección. Entonces, en ese me encargo de generarte el sistema de protección, pues obviamente es tan grande y tan demandante este trabajo que alguna jugarreta les hizo el código o alguna jugarreta les hizo el que lo instaló, o simplemente con el síndrome de Chernobyl, ¿no? De esto no se va a quemar y alguien apretó el botón y afortunadamente lo volvieron a restituir por medio de una cosa que era ya es muy dinámica la forma en que se puede restituir, pero mientras encontraron la forma generó una angustia terrible. Claro. ¿Quién no salió afectado? Pues los que tenían software pirata. Los que tenían el software real, pues comprados sí salieron afectados, Pero porque además están protegiéndose. puso de cabeza al mundo, Pues la sí. aviación, Aviación, los bancos, médicos, hospitales, sistemas de seguridad y todo, ¿no? bancos, Los sistemas de seguridad se vieron muy tiendas, comprometidos. Tiendas. Y- estas grandes cadenas sí. de tiendas, algunas tuvieron que cerrar porque no supieron cómo reaccionar. Rojo amarillas. ¿Eh? Rojas y amarillas, ¿no? ¿Esas tiendas o cuáles tiendas? Pues Sí, algunas de ellas. Unas de Sí. Unas de Sí, esas. entonces, Sí. pues todo esto dices, bueno, entonces, pues estas son aguas, porque se va a repetir tarde o temprano. ¿Se va a repetir? Se va a repetir esto tarde o temprano. ¿Será más ¿Por qué? Porque más duradero? Internet es muy endeble. Tienes arriba todo lo que son los programas, tienes en medio los protocolos con los que transmites, recibes y administras la información, y tienes abajo el medio físico. Ujú. El medio físico te puede ser afectado por una explosión solar o por un daño colateral, una inundación, un incendio, ciclón. lo que quieras. ¿Se puede prevenir? Sí. ¿Cómo? Generando redundancia. Redundancia, repetir el mismo sistema para que no esté en el mismo lugar, sino que esté en otro. Si, por ejemplo, la bolsa de valores, que es un sistema completamente informático, no funciona nada más ahí, sino tiene su espejo en alguna otra parte de la República. Entonces viene lo que se denominan los data centers. El data center es el lugar donde se almacena la información, tiene que ser a prueba de todo.
Claro. incluyendo a prueba del pulso electromagnético que pudiese generar una bomba nuclear. Sí, y no solamente la bomba nuclear, sino una macro mega explosión de un volcán también generan este tipo de pulsos electromagnéticos que pueden afectar. Sí, porque por ejemplo se ha visto cuando hay temblores se ilumina el cielo, ¿no? Es cierto. Entonces cuando se ilumina el cielo, ¿qué son? Pues son descargas electrostáticas y electromagnéticas que pueden afectar todo esto. Entonces, pues se tiene que estar pendiente de esto, ¿no? El ciclo de explosiones solares se repite cada 11 años. O sea, el ciclo de explosiones que nos llega más, por ejemplo, ahora sí que las calores que acabamos de pasar se deben en mucho precisamente al ciclo de explosiones solares. Las explosiones solares. Que estamos sujetos. Sí, maestro. Algunos llaman antropausia o menopausia. Andropausia, menopausia. No, fue por el sol. Fue por el sol. Sí, fue por el sol, maestro. Que se tenía mucho calor. Recuerdas que se necesitaba mucho ventiladores y abanicos. Y junto con el uso de ventiladores y abanicos, pues vino el verdadero apagón. No, pero ahora que por cierto, mencionábamos la otra vez, ya ves que hay una melodía que se llama Con el apagón, ¿qué cosas? Con el apagón, ¿qué cosas ¿Sabes de suceden? dónde viene eso? ¿De dónde viene, maestro? En la Segunda Guerra Mundial, Sí. previendo que podía haber bombardeos en México, No, claro. entonces se practicaba el apagón en la Ciudad de México y en todas las ciudades de la República Mexicana. Entonces, muy a la mexicana, pues dicen, bueno, y con el apagón, ¿qué cosa sucede, no? Entonces se escribió esa melodía que actualmente está nuevamente en boga. Con el apagón. Con una cantante, ¿cómo se llama? Una cantante. Pero entonces se puede repetir indudablemente. No, se va a repetir. Se va a repetir y puede venir la noche de la humanidad. Pues no creo, sí, ¿no? Como Noche de la Humanidad. Pues así. Pero además pienso en esto. Al colapsar puede ser un grave problema. Mira, ventiladores, refrigeradores, televisores, microondas, relojes, microondas, la comunicación por radio, la comunicación telefónica. Simplemente todo lo que tienes en tu casa, que es tu medio físico inmediato y supuestamente bajo tu control. Hasta Alex. Todo eso. De pilón. Lo que es peor, mira. De pilón. Kindle, el libro electrónico. Sí, también. En un momento dado, bueno, y ha habido gente. Bueno, si tienes el internet en tu casa, entonces el internet en tu casa, pues pones una chapa eléctrica y no vas a poder entrar y salir. Exactamente. Pues claro. Sí. Entonces, quiero decir, si desde tu ámbito físico inmediato, que es tu casa, te das cuenta que estás rodeado, porque te digo, en el internet hay refrigeradores ya controlados por la luz, Wi-Fi, la luz, los sistemas de vigilancia, el garage, la cochera. Eso a nivel doméstico, imagínate a nivel macro. Te quedas atrapado. Desconectado. Bueno, te quiero decir que a mí me pasó. ¿Se quedó atrapado? Con el internet en tu casa, me quedé unos días sin internet. Y casi morías. Y pues hay cosas que no las pude hacer. Pues claro. Y entonces, maestro, ¿qué? Entró la confusión, Regresas con toda tranquilidad a la época, pues ni modo, ¿no? Es como si ya no puedo comprar perejil, pues voy a tener que sembrar perejil aunque me tarde, ¿no? Levantarte, caminar. Bueno, los carros están manejados ya, los carros, sobre todo los modernos. Entonces, si no se tiene WhatsApp, pues a cartas. Sí, y lo que es peor, mira, se modifican leyes. Dentro de las leyes, por ejemplo, la distribución del espectro electromagnético, la radiodifusión, la comunicación por radio aficionado, fue restringida. Fue restringida porque dicen, no, es que se pueden reunir más de 2 o 3 y hacerme el alboroto aquí. Cortamos esa ley, ¿no? Entonces, los radioaficionados pueden ser los salvadores en un momento dado de un apagón. ¿Por qué? Porque el radioaficionado es el soporte tecnológico de comunicación básico sobre el cual puede soportarse toda la subsistencia en casos de desastre. Eso sí, ya se han conservado los radios básicos de hace 50 años. No 50, sino más recientes, ¿no? Pero si aplican. Sí, todavía los más recientes están justamente manejados por su conexión con Wi-Fi y todo esto,
pues también están dependiendo. Pero maestro dice que, Bueno, hay radios que se manejan por canal digital y otros radios que se manejan por sistema común y corriente. Yo les recomendaría, si tienen la posibilidad, de armar una red familiar, por ejemplo, de radio, pero radio analógico tradicional, ¿no? Que hay unos radios comunes y corrientes de 5 millas, de 20 millas, que se recarga la batería. Que parecen de juego, ¿no? Que parecen de juego, pero que te sirven en un momento dado para poderte comunicar, ¿no? No meterse a lo digital, porque entonces lo digital pones en riesgo. Salvo que tú generes tu propia red sin depender de un servidor externo, sí se recomienda tener una red digital. Sí, porque la red tú la puedes generar internamente en tu casa, sin depender de fuera. ¿Qué vas a comunicar? Todo lo que está dentro. Pero es interesante esta reflexión, porque también obliga a la recuperación del elemento básico del ser humano, de los elementos básicos del ser humano, o sea, no perderlos de vista. Y yo te voy a decir una cosa, las fuerzas militares, principalmente en Estados Unidos, algo están pensando, porque en la formación militar siguen dando código Morse. Pues para que no sea descifrado. No es descifrado, sino en caso de emergencia te comunicas por eso. Sigue habiendo código Morse. Entonces, pues, el mundo y después llegamos ahí, aparte de eso, pues tenemos hoy en día la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es todo un tema muy grande, porque los sistemas de inteligencia artificial, te digo, ya vienen funcionando, soportando, metidos ahí entre las plataformas normales, pero ya como servicio, como un acceso público, lo estamos viendo en estos días precisamente, ¿no? Y que será unos 4 o 5 años atrás, ya tenemos correctores de estilo, ya tenemos detectores de plagio, ya tenemos detectores de caras, en el caso de China, que tú estás en la calle y si tu cara tiene o está monitoreada por alguna situación, pues a donde te capten la cara, pues van a decir ahí va fulano de tal, ¿no? Bueno, los teléfonos para entrar a tu cuenta bancaria. Los teléfonos ya tienen toda la biométrica necesaria, ¿no? La mirada. Sí, entonces yo te diría, bueno, en el caso de la medicina, el auxilio que yo he percibido y leído es que, por ejemplo, en el caso de la medicina, tú puedes, delante de un padecimiento, alguna situación determinada, sacar toda la serie de compuestos médicos o decirle al sistema qué fórmulas parecidas a esta me puede sugerir para que pueda yo generar un nuevo medicamento o un nuevo tratamiento. Eso hace entonces la inteligencia artificial, eso lo puede hacer el ser humano, pero se tarda 10-15 años. La inteligencia artificial se tarda unas horas en darte el listado de medicamentos, el listado de fórmulas, el efecto de medicamentos y el efecto de muchas cosas, ¿no? ¿Sustituirá? Hay un problema, que si tú utilizas esta información, por ejemplo, en el caso de derecho, dices, bueno, yo quiero hacer un juicio y en este juicio decir, bueno, ¿qué me recomiendas inteligencia artificial? ¿En qué me apoyo para poder ganar el caso? Entonces tú utilizas ese argumento y vas y ganas el caso. Adiós, abogados. Entonces, no, sino simplemente dice, bueno, entonces tu fallo que dijiste o lo que tú dijiste, pues no está soportado. ¿En qué te soportaste? En la inteligencia artificial, pues no es sujeto jurídico. Entonces no tiene validez eso. Y en el caso del médico tampoco. Sí, porque entonces dice, bueno, ¿quién es el propietario de esa nueva fórmula? ¿Quién va a hacer la patente? Ah, claro. Sí. Entonces, no es sujeto jurídico. Haces una inversión, le dices, recomiéndame cómo invierto, oiga, ¿qué? Ganaste dinero. Sí. Que a todo dar, pero perdiste dinero, ¿a quién le echas la culpa? Y junto con eso, afectas a una institución, afectas a un fondo por ejemplo, un fondo de desastres, o afectas a un fondo de retiro. ¿Contra quién te vas? No es sujeto jurídico. La IA, la inteligencia artificial. No es sujeto jurídico. Y además modificaste una cara. Sí. Y esa cara se parece a alguien y por medio de eso a ti te hacen un juicio porque te pareciste a alguien que andaban buscando. Sí. Bueno, la fotografía aparece, no es que tú eres. No soy, pues quien lo dijo, la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde queda todo ese tipo de cosas que están en el aire? Le dices a la inteligencia artificial, oye, tradúceme este texto. Te traduce el texto
no en la forma como lo hace en la lógica del ser humano desde el punto de vista gramatical, utilizando todas las normas gramaticales para hacer la traducción, sino te lo traduce por una serie de un proceso estadístico. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene un sistema de red neuronal que se está retroalimentando permanentemente para decir, bueno, a ver, la vez pasada me preguntaron... En caso similar ocurre, se debe decir ¿quién era Newton? Y yo la otra vez le dije que no, pero ahora sí, de tantos que me preguntaron, ya escarbé y encontré, y ahora Newton es esto. Pero resulta que hay una idea equivocada, y a lo mejor Newton nació en el siglo XX. Sigue siendo equivocado. Claro. Y el alumno hace un trabajo sobre eso. ¿Quién tuvo la culpa? Sí, claro. Sí, en este caso recuerdo mucho, Mario, por la manera en que lo platicas, todo lo que viene a ser la ciencia ficción, que a veces no es tan ficción. No, es que si sigue así, la inteligencia artificial de tiempos y palabras después nos van a sustituir. Bueno, yo te quiero decir que mucha de la información que estoy virtiendo aquí, me eché a la tarea de preguntarle a la inteligencia artificial qué sabía de esto, ¿no? Nosotros que te estamos solicitando con tu sapiencia. Pero viene la otra cosa, ¿no? Viene la otra cosa que es cotejar la información. Que es el ejercicio académico cuando el internet o cuando la inteligencia artificial esté en la clase. Yo quisiera contarles una anécdota. Cuando empezaron las computadoras, las Apple, aquellas antiguas así, grandototas, un joven, un adolescente, ingresó a la preparatoria en el TEC de Monterrey. Y entonces, bueno, les recomendaron adquirir su computadora, de estas que se metía y sacaba el disco de 5 un cuarto. Sí, el disco. Y entonces un día me dice, mira, ven, te voy a enseñar lo que me compraron, lo que adquirí para mis estudios. Entonces metía, sacaba un programa y otro, y me decía, y ordena, y hace, y sube, y baja, y entra, y sale. Bueno, estaba deslumbrado este adolescente. Yo, un tanto escéptico, o más bien muy ignorante, le digo, con toda mi sotna, le digo, oye, ¿y se prende y se apaga sola? Y se me queda viendo así como diciendo que menso eres. Y dice, no, dice, pues uno es el que la tiene que encender y apagar. Eso es lo que me interesa. Las leyes de Asimov. Que yo sepa que yo puedo encender y apagar la máquina, claro, como ocurre en la película, en aquella maravillosa película de Odisea 2001, año 2001, Odisea del espacio, que es la lucha del hombre contra la máquina de inteligencia artificial que pretende volverse autónoma, hasta que el capitán, el último sobreviviente de aquel viaje, le empieza a desconectar las celdas. Entonces, vean la película, es realmente muy bonita y adiós muy vigente, vale. Sí, entonces Isaac Asimov, que fue un futurólogo muy importante, y describe las leyes de la robótica, y en el caso de la robótica, pues dice, bueno, el robot nunca debe de tomar la decisión por el hombre, ¿no? Claro. Entonces, pero estamos a un paso de que esto suceda, ¿no? Pero es un paso, porque con toda esta tecnología que tenemos hoy en día, lo que está planteado, maestro, es escalofriante. O sea, es maravilloso. Pues sí, porque entonces entra todo, dices, bueno, a ver, ¿le puedes enseñar sí, inteligencia pero artificial? también, a ver, Mario, antes que se me vaya la idea, si hay algo que hoy te ofrece, algo que está muy divulgado ahora, es el turismo en sus vertientes de búsqueda, ya no de tengo tanto dinero y me fotografío frente a los grandes monumentos arqueológicos de Europa. Ha empezado a variar, y hoy te ofrecen un turismo de irte a un rincón donde lo que más publicitan es, no hay redes, no hay señal de celular, no hay energía eléctrica. Y te dicen, ven a reencontrarte contigo mismo en medio de la naturaleza y de la ausencia de todos estos elementos. Y es interesante la es la nueva experiencia. Es un poco este reencuentro que también las sociedades, sobre todo las sociedades occidentales, han experimentado en buscarlas a través de estas prácticas de diferentes disciplinas ideológicas, religiosas o casi, pero muchas de ellas inspiradas por corrientes asiáticas, orientales,
Sí. el mindfulness, la meditación, algunas tomadas con mucha formalidad y seriedad, otras pues un poco elaboradas a partir de la imaginación, pero finalmente no deja de haber una búsqueda de la esencia, como la que experimenta el protagonista de Odisea del espacio. Sí, la situación es que la inteligencia artificial es alimentada por alguien, ¿no? Entonces tú como usuario de la inteligencia artificial, sin sentirlo a la hora de preguntar y a la hora de cuestionar alguna situación, le dices, bueno, y le haces alguna pregunta y va agregando posibilidades de respuestas a esa pregunta, y ahí se genera pues un nuevo paradigma que dices, bueno, a ver, platícame cuál es la diferencia entre la estética antigua y la estética actual, y te va a decir, bueno, la estética antigua ya no la tienes por qué contemplar, porque ya todos los que la siguieron se murieron, ¿no? Tú tienes que generar tu propia estética. O sea, algo parecido a lo que sucede cuando haces una presa. Tú haces una presa y hay nidos de animales, hormigas y todo. Construir la presa, ¿sí? Y se mueren todas las hormigas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una inteligencia artificial toma una decisión en esos términos, a donde no toma en consideración éticamente al ser humano? No, bueno, sí, no creo que lo tome en un futuro, ¿no? Que Bueno, es el mito. Bueno, es que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para generar un sentido de ética y moral. Te acordarás, se acordarán, tal vez a ti no te tocó, de aquella serie de historieta que se llamaba Los Supersabios. Los supersabios. Que justamente también lo que planteaba era esto, el juego de las aunque no lo llamaban así, pero finalmente era el concepto similar de la inteligencia artificial aplicada para el bien frente a la inteligencia artificial aplicada para el mal, pero en ambos casos operada por humanos, el de buena onda y el de mala onda. Sí. La historia universal. ¿Sustituirá? Pues esa respuesta la tiene inteligencia artificial. Inclusive hay una pregunta muy interesante que le han hecho a la inteligencia artificial. ¿Cómo puedo apagar inteligencia artificial? Uy, y dice no, eso no lo puedo contestar. Y si lo sé, ¿para qué lo dijo? Exactamente. Sí, entonces, y te quiero decir que hay tantas construcciones ya de inteligencia artificial en prácticamente todo el terreno. En el mundo audiovisual es una cosa, una vorágine de información que tienes ahí, de programas, de softwares y de formas, que todas las plataformas tradicionales, Adobe por ejemplo, ya le agregó la inteligencia artificial a toda su plataforma. Y tú tienes el Word de ahorita, el Word de este año, tiene correctores de estilo, tiene correctores, tiene inclusive proposiciones de texto de acuerdo a lo que tú quieres, y te dice de cuántas cuartillas lo quieres. Bueno, el Word que yo uso, que ya tiene varios años, también lo trabajo con corrección de estilo. No, pero eso es correcto. No, la que hago yo. No. Sí, bueno, entonces, Digo, entonces yo te diría, bueno, en este caso ya lo que es, y luego la diferencia entre lenguas. Por ejemplo, en inglés tienes una gran posibilidad de construcción gramatical que no se da en el caso del idioma español y en otras lenguas. ¿Por qué? Porque es en la que se está trabajando más actualmente, ¿no? Aquí el reto es para el maestro, para el alumno y para la escuela, ¿no? Descartas la inteligencia artificial o la agregas con nuevos retos, ¿no? Por ejemplo, dices, yo quiero un escrito, le dices a un alumno de inglés, a ver, tradúceme, hazme una construcción de un texto en estas características. Va y se mete a la inteligencia artificial y entrega el documento. El juicio del maestro, ¿cuál tendrá que ser? A ver, yo te pedí uno a tu nivel, que es nivel B. Me estás entregando a nivel C, entonces esto no corresponde. Tu estilo de hablar no corresponde a esto, y eso no digas un alumno de primaria. Después le dices, quiero un texto, pero que me lo des con... A mí me llegaron libros de científicos calificados mexicanos que me ponían en su... no entro en nombres, pero me ponían en un libro de economía. Y vosotros haréis esto. Dije, no, esto no lo dice en español, ¿no? Bueno, se le fue. Se le fue, pero se le fueron como 3 páginas. No, bueno. Fíjate, ahorita hay softwares. Bueno, hay inteligencia artificial que tú le pides, aquí está mi texto, a ver, dime si está plagiado. Entonces se anda peleando la inteligencia artificial con la cosa de las citas.
Si le dices, yo quiero que me des un texto con citas, pues no te dan las citas. ¿Y por qué no entiendes ese concepto, el manejo del aparato crítico a tal? Porque a no tiene tal aparato minucia? crítico. ¿Por qué? Porque el modelo de pensamiento lógico humano es un Es infinito. modelo infinito y epistemológico. El modelo computacional es un modelo estadístico Aleatorio. y aleatorio. Quiere decir que, si entendí, la inteligencia artificial no va a citar. No hay citas. En este momento no, pero si va a citar. Bueno, en unos ¿Cómo años. va a citar? No sabemos. Pues si le dices, a ver, cítame. Mira, yo lo sintetizaría de esta manera. Hace muchos años leí una aventura de Mickey y Tribilín, donde Mickey juega a ser detective y llega a una exposición supuestamente de la Mona Lisa a su ciudad. Bueno, algo similar a la Mona Lisa. Entonces se la roban. Y después de 20,000 vericuetos recuperan la pintura original y una copia. Bueno, la van a ver primero en la exposición y Tribilín llora. Y le dice a Mickey, ¿por qué lloras? Lloro de la emoción de ver que alguien puede elaborar una obra artística tan fina, tan profunda, tan llena de humanismo. Se roban la pieza y luego se encuentran dos. Una es original y otra es una copia perfectamente hecha. Entonces no saben diferenciar cuál es la original para poder diferenciarla, para poder separarlas y poner cada una en su lugar. Y a Mickey se le ocurre algo y trae a Tribilín y la pone frente a una y frente a otra. La pone frente a la falsa y Tribilín no siente ninguna emoción, la pone frente a la auténtica y entonces le produce toda esa emoción profunda que nunca logrará una máquina. Siempre me he acordado de esa aventura, la leí hará 50 años, pero me parece que ha ilustrado mucho esto que va a ser siempre la inteligencia humana frente a la inteligencia artificial, la emoción frente al más puro y gélido frío raciocinio. y sin sentimientos. Exacto. Frío. Y se tiene que, fíjate que esto... Y la dialéctica de la que hemos hablado tantas veces. Cuando le enseñas a la máquina la dialéctica, cuando le enseñas retórica, entonces pues la situación va a ser diferente, ¿no? Pero resulta que la retórica no es una forma de escribir, es una forma de pensar, de sentir y de comunicar un mensaje. De imaginar. Yo si le pregunto a la máquina qué es efecto de sentido, me va a dar una definición X. Sí. Pero si le digo, a ver, hazme un texto con el efecto de sentido y mi perfil en emociones de mi efecto de sentido va a ser este y este y este, pues quién sabe qué me escriba, ¿no? Pues interesante, ahí lo tienen, una ahí charla lo muy interesante. Ahí la dejamos en la mesa sin respuestas, Sí, no, sin porque cada respuestas. quien tiene que buscar su propia Sí, explicación. imagínate, Pues su maestro, propio compromiso, ¿no? que después Y nuestro, responsabilidad en el uso de... no, pues después nuestro productor ahí ponga a Marcial, Arturo y a Mario en inteligencia artificial. Y No, nos esperamos que no, ahorramos, Josué, sí, esperamos que no. ahí se acabó. Un ya. saludo a Josué para que no ocurra eso. Sí, No debes utilizar Filmora, ¿eh? no, pero no. Gracias por acompañarnos. Así en está. esta Ya, charla. ya. Somos reales. No es inteligencia artificial. Pues gracias, maestro Mario. Gracias, maestro Marcial. A ti, Arturo. Y nosotros nos veremos el próximo jueves. El tema ya lo platicábamos, un tema que está en boga. Charlar sobre los Juegos Olímpicos, ¿no? Ajá. Las Olimpiadas. Lo que dé A ver. decir el tema, que es muy rico, muy abierto, Sí. muy amplio, Y- muy interesante, muy ameno, muy desastroso Sí. en otros campos, pero lo abordaremos. Hoy estuvo electrizante, el próximo jueves estará muy atlético. Genial. Bueno, pues muchas gracias, amigos, y nos vemos el próximo jueves. No le cambies, estás en JMS. Adiós.